Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Mandamos un saludo a todos y cada uno de ustedes que se toman este tiempo para poder escucharnos. Está conmigo Noé, como siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí nuevamente y pues con mucha emoción de poder platicar un rato sobre este tema. Así es. La verdad es que para mí también siempre es grato estar aquí teniendo esta oportunidad para desarrollar estos temas, ¿no? Sí. Que a nosotros creo que nos han servido mucho, nos han dejado mucho y pues como siempre decimos, esperamos que sea de la misma manera para ustedes. Quiero empezar agradeciendo el tiempo nuevamente que se están tomando cada uno de ustedes y recordarles que si no han escuchado los demás podcasts que tenemos, que se den una vuelta por nuestros diferentes... Sí, hacerles una invitación a que nos escuchen, Sí, ¿no? sí. Tenemos este mismo contenido, lo pueden encontrar ustedes en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en iBooks o en Spotify. Así con es. el mismo nombre, ¿no? Que es Sí, Epílogos Podcast. ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? Para que nos puedan seguir en las diferentes plataformas que tenemos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que personalmente me apasiona mucho, un tema que me gusta mucho, pero además de que me apasiona, puedo decir que en algún momento de mi vida fue muy importante el poder considerarlo, el poder entenderlo y saber que pues es un tema que puede servirnos, ¿no? Dentro de nuestra cosmovisión cristiana y que de hecho creo que debemos de dominar de alguna forma, ¿no? O de conocer. Este tema es sobre teología natural y digo, lo primero que me parece interesante y que quiero comentar es que sé que es un término a lo mejor desconocido para algunos, pero que es un término que llega a generar un poco de controversia en nuestra fe, en nuestras creencias. Sobre todo el término teología, ¿no? No sé si tú has escuchado que hay personas que no les gusta que se use ese término, sí, o que lo consideran erróneo, ¿no? Sí. Yo creo que muy vinculado a la idea de que se utilizó mucho con respecto a la teología escolástica o medieval, ¿no? Donde efectivamente podemos encontrar muchas infiltraciones, le voy a decir, ¿no? O muchos errores, así como muchos aciertos, también como muchos errores, o muchos temas que a lo mejor ya dejaban de ser relevantes, ¿no? Cosas como de los ángeles y muchas cosas de demonios y no sé, temas así. Y creo que esto hizo que el término se tergiversara un poco, ¿no? Perdiera un poco el sentido original, que es el que nosotros queremos transmitir aquí. O sea, el sentido que le damos a la palabra es uno muy específico. De algún modo queremos retomar el término, darle un sentido original, de acuerdo a la raíz que tiene la palabra. Como depurar el concepto. Claro, ¿no? O sea, porque el concepto... quitarle todo eso de lo que se cargó durante el tiempo, ¿no? Creo que es importante poder entender el sentido original que tiene esta palabra, teología. Podemos ver que está conformado por dos palabras griegas, que es theos, que significa Dios, y pues el famoso logos, ¿no? Que es el que de hecho utilizamos en nuestro podcast. Y bueno, theos, como dije, significa Dios. Y logos, pues bueno, sabemos que tiene un sentido muy amplio. Se refiere desde razonamiento, palabra, conocimiento, lógica. Y bueno, entendiéndolo en este sentido, podríamos decir que es la ciencia o el conocimiento sobre Dios, o que se tiene sobre Dios, y que tiene el ser humano, ¿no? Y lo que puede decir acerca de Dios, ¿no? El conocimiento de sus atributos, de su carácter, bueno, todo aquello que podemos nosotros entender, ¿no? Y concebir de Dios. Y aquí vendría, yo creo que la primer problemática, ¿no? O el primer cuestionamiento, ¿no? ¿En qué sentido podemos nosotros, como seres humanos, seres finitos, temporales, hablar sobre pues algo que nos rebasa, ¿no? Que nos rebasa por mucho, pues porque Dios es infinito y es eterno, ¿no? Así es. Y ese primer cuestionamiento es interesante, algo que a mí me gustó mucho, una definición, un sentido del que un autor hablaba sobre la teología, al entender qué es lo que se dice de Dios. Él decía, bueno, ¿qué puede decir un hombre sobre Dios? ¿No? Siendo que está muy por encima Dios del hombre, ¿no? Y él decía, bueno, lo que puede decir es lo que le ha sido revelado, o sea, el hecho de que Dios haya decidido darse a conocer al hombre. Eso es lo que significa la revelación, ¿no? Darse a conocer el hombre y darse a conocer de tal forma que él pueda alcanzar a ver a Dios, ¿no? O pueda alcanzar a entender una parte de lo que es Dios.
Ahora, esto es interesante porque si nosotros entendemos a Dios como un ser infinito, evidentemente nuestro horizonte queda muy limitado, ¿no? Somos incapaces de conocer la totalidad Claro. y la esencia de lo que es Dios, ¿no? Claro, y creo que es un buen comienzo, ¿no? Sí. El entender, el empezar a tratar de entender estas situaciones, reconociendo esa parte finita Sí. de nuestra capacidad de entendimiento, de todo esto, Sí, ¿no? y esto quiere decir que tenemos un horizonte comprensivo, lo voy a decir así, Es. Ujú. que nos limita a conocer la totalidad de lo que es Dios. Sin Claro. embargo, esto no quiere decir que no tengamos la capacidad de conocer muchos aspectos y muchas verdades acerca de Dios, ¿no? Y bueno, acerca del mundo que nos rodea, ¿no? Hay un versículo en Deuteronomio 29, me parece que es Ujú. ese, después hago la precisión, pero sí es Deuteronomio 29 que dice que hay cosas que son reveladas a los hombres y les pertenecen a los hombres. Así es. Pero hay cosas que son de Dios y que son reservadas para Dios. Así es. Y yo creo que más allá de que Dios no haya querido revelarlas, Claro, porque expresarla, nuestra exactamente, naturaleza impide que podamos comprender exactamente. No hay parte de esa manera de totalidad y comprender. esencia. No, Sí. exactamente. Sí. Y justamente esa es la idea de queremos reflejar aquí, ¿no? No podemos conocer esa totalidad, sin embargo, sí tenemos un horizonte de verdad al cual tenemos acceso y que Dios decidió revelarnos a nosotros como hombres para que podamos conocerle de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? En ese sentido, entonces, podemos hablar de lo que es la revelación, ¿no? La Ok. revelación es ese conocimiento que nosotros podemos alcanzar sobre la verdad, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de teología, estamos hablando sobre Dios, ¿no? La revelación que tenemos sobre Dios en cuanto a ese nivel de nuestra capacidad y de lo que podemos ahora sí que entender de Él, ¿no? Así es. No sé si estés de acuerdo con el término No, o el sí. sentido que estamos No, dando. sí, estoy de acuerdo. Quizás esté de más decir que estamos hablando del Dios judeo-cristiano. Así es, sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque además, justamente esa es otra cuestión, ¿no? Sabemos que el Dios judío-cristiano es el Dios verdadero y por lo tanto las verdades a las que nosotros hemos podido acceder han confirmado eso, ¿no? Así es. Han hecho que podamos ver eso y que podamos entenderlo así, como una verdad, ¿no? Más allá de una mera idea, un mero pensamiento religioso, ¿no? Así es. Ahora, algo que es interesante aquí es donde entra el término natural, es que se considera que hay dos tipos de revelaciones, ¿no? Una que es la revelación general y otra que es la revelación especial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la teología natural a lo que se dedica es a entender y estudiar lo que consideramos la revelación general, ¿no? La revelación especial podemos entenderla de diferentes modos. Podemos entenderla, por ejemplo, como la palabra revelada de Dios, por ejemplo, en la Biblia, o esas experiencias personales que nosotros tenemos con Dios, ¿no? Por ejemplo, pensando en apenas el podcast pasado, tú comentabas una experiencia muy personal que sin duda, hasta tú decías, ¿no? Te vacunó, te hizo conocer a Dios en cierto sentido más personal. Y bueno, obviamente nosotros creemos, siempre lo decimos con los jóvenes, que este tipo de revelación al final es la que te hace, te da la certeza, ¿no? Te da la certeza total. Claro. Y el conocimiento profundo, Claro. ¿no? De quién es nuestro Señor Jesús, de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por ti. Sí, sin embargo, vamos a decirlo así, no es la única vía en la que Dios se revela, ¿no? O en la que Dios se manifiesta. O ha dejado o no pruebas de su existencia o ha dejado pruebas. ¿Sí? Sí. Y entonces la teología natural se refiere, en este sentido de la revelación general, a ese conocimiento de Dios al que podemos llegar a través de esa revelación general que hay, en este caso, en la naturaleza, o sea, es decir, en lo creado, en toda esa obra creada, y que nosotros a partir de una reflexión o un razonamiento, ¿no? Incluso científico, sí, claro que sí, racional, esa evidencia científica, esa evidencia racional nos lleva a entender el orden de lo creado y entonces podemos, a partir de una inferencia, ¿no? De una inferencia de pensamiento, entender, comprender y nos es revelado que Dios existe, ¿no? O que Dios tiene que existir porque es tan complejo esto que vemos, pero también tan perfecto. Claro. Que justamente nuestra deducción lógica y es que pues que Dios es real, ¿no? Okay. Entonces,
A eso se refiere la teología natural, ¿no? Ok. Eso es lo que pretende mostrarnos, lo que pretende decirnos. Y yo considero que es importante porque, además de que Dios dejó establecido que es una forma de revelarse al hombre, y obviamente a partir de eso llegamos a un conocimiento de Dios, a lo mejor muy general, también es una forma en la que nosotros podemos hablar con las personas que no creen en Dios, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto que voy a comentar. La Biblia, como tal, evidentemente asume a Dios o presupone que Dios existe, ¿no? Y cuando tú llegas con una persona, no estoy diciendo que no pueda suceder, pero cuando tú llegas con una persona que no cree en Dios, lo primero que te va a decir es, ok, Cuestionar. pero, Sí. o sea, ¿cómo sabes que Dios existe, Claro, no? claro. ¿Cómo sabes que Dios está ahí? O sea, tú ya me estás diciendo, es lo que se conoce como conocimiento a priori, Ujú, o sea, tú ya estás dando por hecho que Dios existe y por lo tanto que lo que dice es real, ujú. ¿no? La teología natural es un conocimiento a posteriori y además un conocimiento que nos llega por medio de lo que, voy a decirlo así, lo que alcanzamos a primera vista a ver, a comprender por medio de nuestra percepción, por medio de nuestro razonamiento, y a partir de eso llegar a esa conclusión, que además es muy lógica, ¿no? Es una conclusión razonable, ¿no? Y por eso de hecho creemos que nuestra fe pues es razonable, ¿no? No es una fe ciega o una fe fundada sin elementos lógicos, ¿no? Y aquí justamente entra parte de lo que es nuestra cosmovisión del programa, que fe y razón van de la mano, ¿no? No están Divorciadas, peleados, ¿no? no están divorciados, y que el Dios en el que nosotros creemos también puede ser alcanzado por medio de la ciencia, como Claro. tú bien decías, y por medio de la razón. Ahora, yo creo personalmente que efectivamente cuando uno hace estas deducciones lógicas, hay un trabajo también del Espíritu Santo, ¿no? Que te convence de esa verdad. Claro. O sea, no estoy diciendo que Dios no intervenga dentro de esos razonamientos que tú haces y que tú por tu propia naturaleza racional puedas llegar a ese conocimiento, ¿no? Sin embargo, el camino sí es así. O sea, que tú empiezas a partir de una reflexión de lo que tú ves, ¿no? Esto de repente a algunos les va a poder sonar así como de, pues como que no me suena muy convincente, pero sin embargo sí tiene un fundamento bíblico que ahorita vamos a revisar, Claro. porque la Biblia nos dice que podemos acceder a verdades sobre la existencia de Dios sin conocer su palabra. No sé si algunos lo han pensado, pero las personas que narran la Biblia, pues no tenían la Biblia, ¿no? O sea, Claro. no tenían Sí, una base sí, literaria la antología para de claro. libros para poder decir, bueno, Sí. a ver, es que aquí en la palabra, Aquí dice, ¿no? aquí dice Ujú. en Mateo, en Claro, Romanos, aquí, en sí. Corintios, porque de hecho muchos de Pues lo los que estaban vivieron en ese escribiendo. tiempo lo estaban escribiendo Sí. apenas, y sin embargo pudieron acceder a muchas verdades sin tener ese conocimiento, ¿no? Claro. Como tal, literal de la palabra. Y además yo también me he puesto a pensar, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no han tenido un acceso a la Biblia, por ejemplo, no han tenido un acceso a ese conocimiento y sin embargo han llegado a ese conocimiento o a ese reconocimiento de lo que Dios es, ¿no? Pienso en culturas antiguas, por ejemplo, culturas anteriores a todo esto, y en las que podemos ver que sí hay muchos ejemplos de este tipo de razonamiento, de este tipo de deducción, actualmente también, ¿no? Podemos ver muchas vidas de científicos que, siendo no creyentes Ujú. o inclusive filósofos, hay Ujú. varios ejemplos, a mí me gustan leer sus historias, que a partir de ese conocimiento científico o a partir de ese conocimiento lógico, filosófico, han llegado a la conclusión de la necesidad de que exista un Dios. Un creador. A lo Ajá. mejor no lo conocen exactamente un creador. Y no lo definen como un Dios en específico, Sí, ¿no? y no lo conocen a profundidad, porque Sí. esa es la revelación especial. Exactamente. Pero algo interesante es que a partir de eso, entonces consideraron que Dios existe y después, obviamente en esa búsqueda sincera de la verdad que nosotros hemos hablado, pues llegaron a conocer al Dios verdadero, ¿no? Entonces, y esto tiene un fundamento bíblico, ¿no? La Biblia también habla de gente que no es creyente, ¿no? Y Ujú. de cómo Dios se revela a ellos y de cómo Dios actúa con ellos. Y de hecho, no sé si tú lo recuerdes, cuando la Biblia habla sobre estas personas y habla sobre sus razonamientos, cuando no reconocen a Dios y dicen que Dios no existe, dice que su razonamiento estaba entenebrecido o que eran necios, ¿no? Lo que te está diciendo es que no razonaron correctamente. Entonces, bueno, podemos en este sentido decir que la teología natural son premisas de razonamiento que luego nos conducen de manera lógica
a la existencia de Dios por medio de inferencias, ¿no? Haciendo un comentario aquí con esto Sí. que acabas de hablar, un cuestionamiento que es como típico, que es clásico, ¿no? Cuando platicas con gente acerca de ese tipo de temas, Sí. cuando te cuestionan la fe, cuando cuestionan la Biblia en sí, por ejemplo, ha llegado a salir, o al menos en mi caso, ¿no? Muchas preguntas como, bueno, y la gente que no, ¿cómo se va a considerar la situación de la gente que, por ejemplo, nunca leyó Nunca leyó la Biblia o no tuvo porque, acceso, ¿no? porque sí tenemos la idea a veces, incluso creo que dentro de los mismos cristianos, que como que la historia bíblica, en especial toda esta cuestión teológica, se centra mucho en el pueblo de Dios. Sí, Y una duda honesta yo consideraría, bueno, ¿y qué hay de todo el mundo? sí, claro. ¿No? O sea, porque Y hablas de sobre Medio todo, Oriente, y sobre hablas todo de... hablando históricamente con las demás culturas que se desarrollaron, por ejemplo, a la Paralelo, sí, claro. paralelo al pueblo de Israel. Sí, claro, no es que no hubiera nada en el mundo. Claro. Aquí en América había civilizaciones, Sí. en Asia Mayor también había civilizaciones, así ¿no? es. En todo eso. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué Dios nada más se mostró o qué es que nada más quiso que cierta solo etnia quiso fuera... revelarse a Claro. un grupo de personas? Y ¿no? bueno, ya de ahorita les decimos que no. ¿No? Claro. Que hay otras maneras. Miren, un ejemplo así muy, muy básico, yéndonos a nuestro contexto mexicano, por así decirlo. Ujú. Y hay una pregunta honesta. Dices, ¿cómo Dios se revelaba, por ejemplo, a toda la gente que vivía aquí en México, Claro. en toda esta zona de Sí. Centroamérica y Sudamérica también? Antes de que hubiese un proceso de evangelización. Exactamente, por ejemplo, antes ¿no? de haber escuchado la palabra del modo que hubiese sido. Sí. ¿Sí? Porque a lo Sí, mejor sí. fue escucha con la espada en la mano y con la Biblia en la otra mano. Sí. Y pues bueno, dices, ok, escucho Sí. porque escucho. O con ¿no? otra finalidad, ¿no? Que Claro. siempre ha sido el tema, Claro, que es otro tema, es ¿no? otro Que era tema. por el oro y no tanto Claro, por claro. evangelizarlos, ¿no? Claro, es otro tema, es ¿no? otro tema Sí, y sí. no queremos poner nuestra postura Sí. que eso era bueno, ¿no? Simplemente es otro tema. Sí. Pero hay algo bien interesante, ¿no? Ujú. Los que vimos en México, por ejemplo, que todos hemos tenido a la mano un billete, por ejemplo, de 100 pesos. No sé si se han puesto a leer lo que dice todos los billetes traen un texto pequeño referente al personaje que aparece en el Sí, mismo billete. la imagen, ¿no? En el billete de 100 pesos recordarán que aparece Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Ujú. Y viene en letras muy chiquititas parte de uno de sus poemas, ¿no? Ujú. Él era conocido por eso. Sí. Y es muy interesante ese poema porque es conocido y te lo enseñan en la escuela como que, mira, Nezahualcóyotl era un poeta. Órale, está padre. Una vez yo estaba analizando eso y no sé si lo voy a citar tal cual lo dice el billete. No tengo un billete de 100 a la mano para leerlo tal Ujú. cual. Sí, no es textual. Y además ya mis ojos no me sirven para leer ese tamaño de letras. Sí. Bueno, no, sí, Como pero... a modo de parafraseo. Pero no lo tengo en la mano. Y dice, amo el canto del censontle, pájaro Ujú. de 400 voces, algo así. Amo el perfume enervante de las flores, Ujú. palabras más o menos. Ujú. Y al final dice algo muy interesante, pero amo más a mi Mi hermano, el hombre. el hombre. No, eso la verdad a mí me deja acerca de lo que para él al menos, y yo sé que no nada más era, él representaba la vida humana. Ujú. ¿no? Algo que se ha perdido mucho en esa Sí, la en vida esta humana actualidad. y además el nivel que tenía dentro de la naturaleza, vamos a Exactamente. decirle así, ¿no? Exactamente. Él era lo suficientemente honesto, a pesar de que se sacrificaban en pro de sus dioses, Ujú. la gente Ujú. misma, Sí, sí. él podía reconocer que el valor humano, y además de hermano, hablarlo como, Sí, como implica una cuestión de amor, de cariño. exactamente, de ¿no? lo- Y no es más que lo que enseñó a Jesús. Así ¿no? es. Él decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿no? Así Si tú cumples, si tú haces eso, vas a cumplir toda la ley, decía Jesús. es. Así es. No, la verdad es que el ver esta similitud es muy interesante. Y lo importante es aquí, ¿quién le enseñó a él ese valor por la vida humana? ¿Quién le dijo que el valor de la amistad tenía tal valor? Claro. No, si no había ningún evangelio en ese entonces, ¿no? Así es. Es por eso lo interesante de este ejemplo. Sí, y lo que a mí se me hace muy interesante en esto es que no solamente es una cuestión que aplica en las civilizaciones anteriores, ¿no? Porque si lo pensamos ahorita, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ya todos tienen acceso a la Biblia, pero Claro. en realidad en su mundo, en su cosmovisión, Sí. en su cultura en la que nacen, en su tipo de familia en la que nacen, pues pueden no ser creyentes y nunca, aunque ustedes no lo crean, hay gente que nunca ha tenido un acceso, un conocimiento, ni siquiera tiene idea, sabe que existe la Biblia, pero nunca ha tenido un acercamiento a lo que dice, a lo que viene.
Y entonces, de algún modo paralelo podríamos decir o entender que esta gente vive como en una situación así, ¿no? Ujú. Es decir, es gente que además no tuvo la culpa de nacer en ese contexto, ¿no? Es decir, pues tú naciste en una familia atea donde no te enseñan acerca de Dios, en una cultura atea, en una sociedad Claro. atea, donde te enseñan pues que Dios no existe, o más bien a lo mejor ni siquiera se hace una reflexión sobre Dios, porque Claro. a veces es gente que ni siquiera se ha hecho ese cuestionamiento, ¿no? Sobre el porqué de la vida o qué sentido tiene mi existencia. O todo lo contrario, ¿no? O sea, digo, no es no es un comentario en contra de, por ejemplo, de la postura católica, Ujú. pero creen saber de Dios por tradición nada Claro, más, claro, sin claro. hacer una reflexión seria de lo que es Así Dios. es, así ¿no? es. Sí, sí, O sea, a está final tan de cerca cuentas, que no lo ven. sí, y a final de cuentas, inclusive en el cristianismo pasa Sí, así, sí, ¿no? claro, claro. Y justamente más adelante yo quiero contar una experiencia con respecto a esto de la teología natural. Ahorita ya lo menciono así, en ese momento no sabía que se le decía teología natural, pero que tiene que ver con una experiencia de una revelación general en la Ujú. cual yo pude acceder a ese conocimiento, y sí fue a partir de un razonamiento. Como digo, yo sé que Dios está obrando, que su Espíritu Santo mismo pues nos convence, está ahí como interactuando, voy a decirlo Claro. así, con nuestro Sí. razonamiento, pero aún siendo yo cristiano y habiendo conocido y todo, realmente no tenía conciencia de esto, ¿no? No lo había visto así, no lo había comprendido así, no lo había experimentado así, y no había entendido y conocido que esto me podía llevar a esa afirmación de que Dios existe, más allá del conocimiento teórico, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios, ¿no? Claro. Y entonces aquí la pregunta, y creo que ya la respondimos ahorita, ¿se puede conocer a partir de razonamientos y del conocimiento científico, como tú decías, o se puede tener una revelación de Dios a partir de esto? Y la respuesta es sí, y vamos a leer los fundamentos bíblicos, ¿no? Que nos hablan sobre esto. Y es interesante porque ahorita voy a que leamos en el libro de los Hechos, viene algo muy interesante que tiene que ver con respecto a lo que tú decías de las culturas, pues las cuales no tenían ese acceso a la palabra porque además ni existía como la Ujú. conocemos ahorita, y que sin embargo, y a pesar de eso, pudieron tener testimonio Claro. y revelación de Así lo es. que Dios es, ¿no? Por ejemplo, el primer texto viene en Romanos 1, 19, 21, y bueno, todas estas citas que vamos a decir, que vamos a nombrar aquí, Citar, ¿no? a citar, dan un fundamento a esto que estamos diciendo. Es decir, no es una idea tampoco nada más nuestra, la teología natural tiene un fundamento Sí, claro, bíblico, no es, claro. no es que no teníamos de qué hablar, ¿no? Sí, no, y tiene un fundamento bíblico, y esto mismo, la misma Biblia da razón de que no es necesaria la Biblia. Digo, suena, yo sé que a algunos les puede volar la Sí, cabeza, sí, pero de claro. que no es necesaria la Biblia para reconocer que existe un Dios, ¿no? Y que existe Dios, ¿no? Como Dios verdadero, ¿no? No nada más como un conocimiento conceptual, ¿no? Posterior a este comentario que acabas de hacer, quiero mencionar también Ujú. que es necesaria la Biblia una vez siendo creyente y habiendo reconocido a Claro, Dios, ¿no? Por claro, supuesto, claro. no estamos diciendo obviamente que no necesitamos la Biblia siendo No, cristianos, no, sí. todo lo contrario, o sea, Así es. la Biblia ya especifica, es como un... Sí, digo, justamente tiene que ver con esto de la revelación especial también, ¿no? Es decir, la revelación general y la revelación especial se complementan, Claro, ¿no? Y bueno, lo iba a citar más adelante, decía San Agustín, creo para entender y después entiendo para creer. Lo que te está diciendo aquí es, de primer inicio, ok, yo creo que Dios existe, pero ya después yo tengo que aprender sobre él, ¿no? De hecho, por eso nosotros asistimos también a la congregación, obviamente para convivir, para estar con el cuerpo, pero también para aprender, ¿no? Y entonces para adquirir mayor conocimiento acerca de lo que creemos, ¿no? Y es necesario, y ese conocimiento lo podemos ver pues en la Biblia, ¿no? quisiera hacer como una especie de analogía, va a sonar Sí. un poquito chistoso ahorita. Ok, a ver. Esto es que como por ejemplo la trilogía del Señor de los Anillos, en la que tú entras a una historia con una historia previa a, Ajá. ¿no? O sea, es como para tratar de entender un poquito esto, ¿no? Sí. Tuviste una historia en la que hay un punto de partida y llega a un final. Después llega, eso es muy común en el cine en la actualidad, Ujú. que después se hacen las películas que antecedieron a lo que ya conociste. Sí. Creo que algo así es esto, Sí, ¿no? sí, Nosotros hemos conocido a Dios, se ha revelado a nosotros y ha revelado su naturaleza por medio de su palabra. Así es. Ok, pero hay un camino, como tú dices,
que precedió a esa revelación. Ujú. Y es precisamente esta esa teología sabía. natural, Sí, que sigue estando vigente. O sea, por supuesto. digo, no tienes que ser un erudito en Biblia, por ejemplo, un conocedor. De hecho, nosotros, digo, conocemos la Biblia, sin embargo, no me considero un disco duro que tenga Sí, todas sí, sí. las citas de la Biblia y que me las memorice, me las haya memorizado. No es así. Sin embargo, bueno, está, como dice la misma Biblia, en nuestro corazón. Así es. Pero hay una vía, no que sea alterna. Es lo mismo, complementaria es a lo que complementaria hemos dicho, exactamente, ¿no? que quizá antecede a esto, que te lleva a ese mismo punto, que Así es es. exactamente eso, la existencia de Dios, porque la Biblia nunca explica Dios existe por esto y por esto y por Así esto. es. Dios, la Biblia habla de Dios y da por hecho que existe. De Así hecho, es. empieza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya está hablando de Ujú. un Dios creador, con esos Así es. atributos de creador y con ese poder de creador, pero nunca explica, ¿no? ¿No? Sí, Y si Dios existe Así en es. general. Así es. Eso es a lo que podemos llegar por medio de la teología natural. Teología ¿No? natural. ¿Qué es lo que dices? Digo, Sí. fue una manera a lo mejor No, más básica pero de digo, explicarlo. es interesante y justamente yo también lo veo así, ¿no? Y es complementario, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo podría agregar a este comentario, pero uno llega, no sé si te ha pasado, has llegado a una deducción lógica, le voy a decir así, a alguna verdad, a pensar que algo es de cierta forma y después lo confirmas con algún pasaje de la Biblia Claro. y no al revés. Sí, Digo, claro. puede pasar al revés Sí, y sí. tú aprendes una verdad leyendo Sí. la Biblia, pero Que también... después confirmas. Claro, pero después Sí. y nos ha pasado que llegamos a verdades sin saber que ya estaban escritas Claro. en la Biblia y después las Sí. confirmas a partir de la Biblia. Y te crees como como que descubriste el hilo negro y cuando lo ves que ya se escribió hace mucho tiempo dices, Sí, Sí. y bueno, justamente eso pasa con la verdad, ¿no? A mí se me hace muy interesante esto porque además también la Biblia dice que el mismo espíritu que operó sobre nuestro Señor Jesús, sobre los apóstoles, es el mismo que opera sobre nosotros, Así ¿no? es. No estamos diciendo, ojo, que la Biblia no sea importante, que no haya que leerla, que no haya que estudiarla, no estamos Por diciendo supuesto. eso, pero sí estamos diciendo que en cierto sentido uno puede llegar a la verdad acerca de la existencia de Dios, no necesariamente a partir de la Biblia, ¿no? Sino a partir de nuestros razonamientos, a partir del conocimiento científico, por ejemplo, y que, bueno, además esto no contradice lo que dice la Biblia misma, ¿no? Y bueno, vamos a leer la cita que está en Romanos capítulo 1, versos del 19 al 21, y dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se me hace un texto muy interesante, Claro. muy padre también. Está hablando de que lo invisible de Él, así lo dice, su eterno poder, su deidad, es decir, características de Dios, verdades de Dios, dice, se hacen claramente visibles. O sea, ni siquiera está diciendo así como como medio confusas o son medios, no, dice claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué vía? Por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de la creación. Ujú. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la gente en ese tiempo, bueno, para hacer contexto de lo que está hablando de la gente que no conocía a Dios, la gente injusta, que no tenía excusa porque viendo la creación, aunque no tenía un conocimiento directo del Evangelio, podía haber llegado a la conclusión de que Dios existe simplemente con ver las cosas hechas, Claro, ¿no? Con ver la creación. claro. Y bueno, ese es un argumento que sigue teniendo, como tú bien dices, validez hasta nuestros tiempos. Y en mi opinión más fuerte ahora, porque ya en esta actualidad, en la actualidad que ya que se conoce mucho acerca de la creación y de lo enorme que es el universo, más aún, en mi opinión, habrá quienes Sí. difieran con esto, pero en mi opinión eso refuerza más esa postura Sí, de ya- que, ya- bueno, estos argumentos. Sí, sí, sí. No, y de hecho, justamente eso que dices es verdad. Yo también veo aquí que lo que nos está diciendo es que por medio del conocimiento científico, porque el conocimiento científico es el estudio, pues, de lo que nosotros consideramos la creación, uno puede llegar a la deducción de que Dios existe, de que Dios es real. Y ha pasado, ¿no? O sea, yo mencionaba anteriormente que hay muchos testimonios de científicos que, siendo no creyentes y al estudiar, por ejemplo, el ADN,
al estudiar, por ejemplo, el universo, al estudiar distintas cosas de la creación, les ha hecho clic, ¿no? El decir, Sí. a ver, es que esto Tiene sentido. está tan perfectamente ordenado, Claro. es tan complejo que no puede ser producto pues de la nada, del azar, de lo aleatorio. Hay algo más detrás, ¿no? Hay una mente detrás, ¿no? Y Ujú. bueno, podríamos decirlo así como un primer paso de reconocimiento de lo que Dios es, ¿no? Y justamente esto es lo que nos está diciendo el libro de Romanos, ¿no? Yo sé que de repente tenemos mucho conflicto con términos, ¿no? Simplemente decir científico, ciencia o Filosofía. razonamiento, Ujú. de repente nos suena como muy difícil, ¿no? Y sin Claro. embargo hay todo un sentido en todo esto, y además también un sentido porque son verdades, ¿no? Es decir, donde está la verdad, ahí está Dios, ¿no? Ujú. Podemos reconocer que todo esto son cosas que también nos hablan acerca de Dios, ¿no? El siguiente verso que quisiera leer está en Colosenses, Déjame leer este, ¿va? sí, capítulo 1, versículo Versículo 16. 16 Ujú, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, ujú. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Yo una vez utilicé este versículo para hablar estaba hablando un poquito de mecánica cuántica, recuerdo, Ok, pero dentro del contexto de la iglesia. Era sí, una reunión de jóvenes y hablaba de eso, ¿no? De lo extraño que es lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Y hablaba de las cosas invisibles, que nosotros pusiéramos nuestros ojos en las cosas invisibles, porque a fin de cuentas eso era lo que trascendía, así más que es. estamos acostumbrados a un mundo físico, a un mundo material incluso, y no ponemos nuestros ojos en ese tipo de cuestiones, a lo mejor que no son tan trascendentes, y no tanto ya de materia, ¿no? Sino vaya, más espirituales. Sí, 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 claro. Y creo que también este versículo confirma lo que decía el que leímos anteriormente, pero aquí lo que nos está diciendo, en el anterior vimos que las cosas hechas es una vía de conocimiento y nos manifiestan el poder de Dios, ¿no? Lo invisible de Dios es manifiesto por medio de las cosas hechas. Y aquí hace una especificación de las cosas hechas visibles e invisibles, ¿no? Es decir, todo, ¿no? Todo. Todo Ujú. esto. Y entonces lo que podemos también deducir al leer estas dos es que también lo invisible o lo visible y lo invisible nos puede llevar y nos lleva y se hace claramente visible Dios por medio de esas verdades, Ujú. ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El siguiente es uno que me gusta mucho, es el Salmo, capítulo 19, versos 1 y 2, y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Básicamente aquí, aunque es otra persona quien escribe estos versos, nos está diciendo pues lo mismo, ¿no? Los cielos, está hablando pues del universo, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así, a lo mejor en su momento histórico no lograba Claro. saber todo lo que se sabe ahorita, y sin embargo veía ese orden, esa creación, y podía decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, manifiestan una parte de lo que Dios es, Sí, ¿no? seguramente no se tenía el conocimiento, al menos de una manera ya científicamente comprobada, la plenitud o lo grande que es el universo, que ahora sí sabemos, ¿no? Ujú. Obviamente no había telescopios, no había Sí, no, tecnología, no. etcétera. Sin embargo, sí me atrevo a decir, ¿no? Que se tenía esa idea de la amplitud, ¿no? De la creación, de lo Ujú. extenso que era la creación, porque obviamente había luna, había estrellas, y ellos podían saber que había algo más allá, Así es. ¿no? No se refería como tal Incluso hace rato que mencionabas, ¿no? En el primer versículo que leímos, en el primer verso, En Romanos. en Romanos, que Ajá. decía desde la fundación del mundo, ¿no? Sí, Y muchos toman eso sí. como argumento, es que ¿por Sí, qué se desde la centran creación en el del mundo mundo. nada más estando el universo tan grande? Tiene sentido, porque sí, en efecto el universo es tan grande, pero Ujú. era obvio que no se tenía el conocimiento que ahora Claro, se y en tiene. donde habitamos justamente es en el mundo, ¿no? Claro. Y de ahí es donde Claro, vemos si lo desaparece una demás, estrella ¿no? ahorita en la galaxia vecina, ni nos vamos a dar cuenta. Así Bueno, a es, lo mejor los científicos sí, pero vaya, esto es lo que nos importa, ¿no? Y claro, por eso es que Dios habla del mundo, porque ahí es en donde habitamos, así ahí es es, en donde, vaya, donde nos interesa. así es. Y bueno, este salmo justamente lo que hace es reafirmar Ujú. eso que nos habla, de lo que nos habla la teología natural. Como vemos, dice, el firmamento anuncia, o sea, está mostrando, está revelando
la obra de sus manos, ¿no? Así es. Es decir, sigue hablando de eso, de la creación y de cómo esa creación nos revela que Dios existe, ¿no? Bueno, el siguiente versículo está en Hechos capítulo 14, versos 15 y 17. Y dice así: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A mí se me hace bien interesante este capítulo. Digo, obviamente hay que entender el contexto, pero me quiero centrar en algunos aspectos esenciales, ¿no? Vienen Pablo y Bernabé, los quieren adorar porque acaban de hacer unos milagros y empiezan a decir que son Júpiter y no recuerdo qué otra deidad romana, ¿no? Bueno, grecolatina. Sí. Y entonces ellos les ponen un alto, ¿no? Dicen, no, nosotros también como ustedes somos hombres, ¿no? A lo que los estamos llamando es a que se conviertan al Dios vivo, reafirma, ¿no?, esa parte donde que Él es el creador del cielo y tierra, pero viene esta parte que dice, en las edades pasadas, Él dejó a las gentes andar en sus propios caminos, pero no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, que Él dio testimonio, o sea, no se dejó sin testimonio hacia estas personas, que es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? De repente esa duda que hay, ¿no? De que, ¿qué pasó con estos que no alcanzaron esto y todo? Aquí lo que nos está diciendo, que es algo que dice Pablo en Hechos, es que Él no se dejó sin testimonio. Y bueno, dice, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Si lo entendemos como eso mismo que ellos podían ver, que estaba a su alcance y que podían ver dentro de la creación, del funcionamiento de la creación, entonces eso daba testimonio de quién era Dios, ¿no? Entonces, regresando a Romanos, por eso no había excusa, ¿no? Por eso no hay excusa de que Dios no se les pudo haber revelado. Y sigue teniendo aplicación a nuestros tiempos esa vía, ¿no? De acuerdo. Y bueno, por último, si me permites, el siguiente versículo está en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 14 al 16, dice, y ese es muy interesante también, ¿no? Dice, bueno, porque cuando los gentiles que no tienen ley, haciendo aquí la precisión de que a los gentiles se les llamaba a todos los demás, a todos los no judíos, las demás, ¿no? Digamos, personas todos los... y que justamente no tenían esa revelación especial, vamos a decir, dicen, ¿no? hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy interesante. Creo que el comentario que hacía hace rato, ¿no? Del poema de Nezahualcóyotl, ¿no? Hay intrínsecamente algo que te lleva a hacer lo correcto. Sí, escrito en nuestros corazones. Exactamente. Dice que Dios lo puso ahí. Exactamente. ¿No? Y de que a pesar de que ellos no tenían la ley directa de Dios, la palabra de Dios, vamos a decirle, la ley de Moisés, no en conocían este caso, no conocían esa ley, ellos tenían conciencia, tenían testimonio por su propia conciencia, por lo que Dios había implantado en ellos, pues de lo que era bueno y de lo que era malo, y dice, defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de lo mismo, ese mismo razonamiento de lo que es bueno y lo que es malo, y además no nada más relativamente, es otro tema muy interesante, hablando de ese argumento moral, ¿no? Hablando de que hay un bien en sí, eso mismo te puede llevar, y no solo te puede llevar, si lo razonas correctamente, te hace entender pues que Dios es real, que necesita haber un Dios que haya sido el que haya implantado esa conciencia de lo bueno y lo malo. Y bueno, dentro de esos argumentos de los que habla la teología natural, podemos encontrar estos argumentos. No son solo ejemplos, en realidad creo que hay muchos más. Estos son como los más conocidos, los más desarrollados de la teología natural por medio de la revelación general, y que se llega a ellos a partir de razonamientos, a partir de deducciones lógicas, y que estos comprueban la existencia de Dios, ¿no? Vamos con lo de los argumentos. Sí, entonces lo que vemos es que de aquí nacen una serie de argumentos que son lógicamente válidos a partir de la teología natural,
que es esa revelación que se da dentro de un marco disponible a nuestra capacidad cognitiva y epistémica para que podamos conocer que Dios existe, ¿no? Que están dentro de nuestro horizonte, lo que hablamos al principio, de nuestro horizonte comprensivo de verdad, que Dios revela de manera general y al que podemos llegar a partir de esos razonamientos, ¿no? De esas premisas, de esas deducciones, y que nos hacen ver que es lógicamente probable que Dios exista, ¿no? No Correcto. es una comprobación directa, ahorita vamos a hacer una analogía que nos habla sobre eso. Entre estos argumentos pues encontramos los siguientes, por ejemplo el argumento cosmológico, el argumento de la contingencia, el argumento del ajuste fino, el argumento ontológico, el argumento de los grados de la perfección del ser, el argumento moral y el argumento teleológico. De manera muy breve, porque cada uno tiene Da para un programa completo, ¿no? para uno o varios programas completos. De hecho, si ustedes los ponen en YouTube, por ejemplo, les va a aparecer una lista de videos y muy variados, de mucha duración sobre cada uno de ellos, y que justamente nos hablan de esas deducciones que nos llevan a creer que Dios exista. Por ejemplo, pienso ahorita en el argumento del ajuste fino, de algún modo ya lo comentamos, que es ese argumento que nos dice que al ver ese nivel de perfección que hay, por ejemplo, en el funcionamiento del universo, en el funcionamiento del ADN, por ejemplo, que es tan complejo que te lleva a darte cuenta de que no puede provenir de algo más que de una mente maestra, voy a decirlo así, ¿no? Sí, de una claro. inteligencia que lo haya puesto así, ¿no? Sí. Que lo haya establecido así. Y es muy interesante porque además también lo que considera este argumento es que si alguno de estos variables cambiara un mínimo grado, por ejemplo en el universo, entonces el universo como lo conocemos pues ya no existiría. Sí. ¿No? O no tendría la capacidad de albergar vida en ningún área, ¿no? Así en es. ningún lugar. Así es. Yo, por ejemplo, hablando de mi profesión en educación física, llegamos a estudiar alguna vez el funcionamiento de lo que se conoce como las motoneuronas, que bueno, para no hacerlo muy largo, son esas señales eléctricas que manda el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico para activar un músculo cuando se contrae, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú lo estudias a detalle es una locura, ¿no? Cómo algo puede funcionar como una maquinaria, le voy a decir, tan perfecta, y que tú dices, a ver, es que todo mi conocimiento lógico, cuando yo veo un funcionamiento tan complejo, es que tiene que haber una mente detrás de todo esto que lo haya implementado así, ¿no? Si hablamos del ADN es una locura también, ¿no? Claro, es un libro con, vamos a decirlo así, con recetas, ¿no? Con pasos a seguir, con toda la descripción de lo que precisamente está construido. Y es como el pensar que la computadora que tenemos aquí enfrente de nosotros se creó pues así, de la nada. De la nada, no y sabemos que que hay tuvimos algo mucha detrás. suerte para que se hiciera, ¿no? Es un argumento así, bueno, similar, ¿no? Es algo parecido el decir que tuvimos tanta suerte para que todo se ajustara de tal manera. Y cuando hablamos de todo, podemos hablar de gravedad, podemos hablar de digo, un montonal de muchísimas de cosas. No estamos nada más hablando por hablar. Digo, ustedes obviamente pueden consultar, ver estos videos, documentarse un poquito más acerca de cada uno de estos argumentos para saber a qué nos referimos exactamente. Uh-huh. Nosotros, digo, por recordar algunas, sabemos que si la Tierra estuviera en otra posición, que si estuviera girando de una manera o más lenta o más rápida, o la distancia del Sol a la Tierra fuera diferente, distinta. muchas cosas serían pues diferentes. Incluso la vida misma no sería Sí, no sería posible. ¿no? Y así, en todo, a todas las escalas, Sí. en todo lo creado, hay ajustes así. Claro, hechos por ejemplo, así. el funcionamiento de la célula, ¿no? Es Sí. otra cosa que cuando tú con detenimiento la estudias, te das cuenta de que es una cosa muy compleja, Sí, ¿no? Yo así escuché es. alguna vez el testimonio de una persona que al estudiar el funcionamiento del ojo, Ujú. o sea, cómo enfocaba, cómo entraba la luz, todo lo que había detrás de simplemente el ojo, fue cuando reconoció que Dios existía, Así ¿no? es. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la ley implantada en los corazones, por ejemplo, el argumento moral Ujú. es el que se encarga de eso, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, lo que nos dice es que esa moralidad objetiva y la podemos de algún modo comprobar y darnos cuenta que eso nos lleva a que alguien la tuvo que poner ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, si no existiera esa moralidad objetiva,
pues todo estaría permitido, inclusive lo malo, ¿no? Y un poquito de lo que hablamos en el problema del mal, ¿no? Entonces, pues todo estaría permitido y no podríamos llamar a lo malo malo ni a lo bueno bueno, ¿no? Y justamente para que podamos jugar bajo esos límites, esas reglas, pues tuvo que haber alguien, una autoridad, que pusiera eso ahí, ¿no? Y como lo leímos en esos versos de Romanos, ¿no? Es esa ley implantada que hay en nuestros corazones, ¿no? Bueno, no sé si quieras comentar algún otro argumento de manera... No, yo creo que valdría la pena considerar poder desarrollar algunos de estos, ¿no? Ya los hemos desarrollado por ahí en algunas clases, Sí. pero Sí, yo por ejemplo pensaba ahorita en el argumento ontológico, porque recuerdo, es el argumento del ser, ¿no? Es un argumento interesante, es complejo, pero es interesante porque uno de los nombres que se da a Dios en la Biblia es yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, o diles que yo soy te he enviado, ¿no? Y digo, a modo de comentario, una deducción a la que llegó un filósofo alguna vez, un filósofo existencialista, fue que nadie le ha visto la cara al ser, así dice, ¿no? Él, sin ser creyente, ¿no? Llegó a ese conocimiento, sin además conocer, pues sí, la Biblia como tal. Dijo, nadie le ha visto la cara al ser, y sin embargo, todo lo que nosotros conocemos, todo cuanto existe, está fundamentado en el ser. Es muy interesante porque tiene una connotación teológica muy padre, ¿no? Nosotros, en algún otro versículo, no recuerdo cuál, dice que todo fue hecho, ¿no? Que todo está hecho por medio de él y para él, sustenta ¿no? todas las cosas. Y él mismo se denomina el ser, ¿no? Entonces, bueno, el argumento ontológico tiene mucho sentido, o más bien nos lleva a esa reflexión con respecto al ser, ¿no? Ya posiblemente después lo podamos desarrollar, ¿no? Bien. Bueno, hay más argumentos, posiblemente más adelante trabajemos algunos de ellos porque son interesantes, ¿Sí? Pero de todos modos, a quien nos está escuchando, pues pueden investigarlos. Hay mucha bibliografía, tanto escrita como videos, como en audio, sobre cada uno de estos argumentos, y justamente son argumentos que nos da la teología natural y que además nos sirven demasiado, ¿no? Claro. Hay una analogía que a mí me parece interesante, que nos lleva a entender un poquito mejor, si no ha quedado claro a qué se refiere esto de la teología natural y en el sentido de la revelación general, ¿no? Que es la analogía de la obra de arte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la creación, inclusive lo leímos en los versos anteriores, se llega a mencionar en ella que es la obra de Dios, ¿no? Y lo que podemos ver en la creación es como cuando vemos una obra de arte. Nosotros vemos un cuadro, tú vas caminando por ahí, ves un cuadro, y bueno, obviamente lo primero que deduces al ver la complejidad del cuadro, cómo está hecho, pues es que alguien lo tuvo que haber hecho, ¿no? Es decir, no pudo haber salido de la nada, porque ves que hay perfección, ¿no? Obviamente, entendiendo a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, que hubo alguien que le dio color, que puso tamaños, que puso formas, no sé, todo lo que implica hacer un cuadro, ¿no? Que necesariamente sabía usar los colores, sabía usarlos, sabía tenía usar las sombras, conocimiento, claro, ¿no? Sobre cómo claro. hacerlo. Yo ahorita me pongo a dibujar y pues no me sale por más que yo quiera, ¿no? Mis monitos de palito a lo mejor, ¿no? Es decir, habla de muchas cosas, ¿no? De un conocimiento, de un manejo, de querer mostrar algo, ¿no? Y además firma el cuadro. Exacto. Y muchas veces firma el cuadro. Y eso es a lo que voy, ¿no? De algún modo, digo, obviamente está la firma, pero también cuando se estudia, por ejemplo, arte y se ve algún artista, no sé el que sea, y se ve el cuadro como tal, también el autor de ese cuadro deja plasmado, reflejado una parte. Obviamente no podemos entender la mente del artista ni la totalidad del artista, ¿no? Pero lo que podemos ver es una parte de sus atributos, de sus características, voy a decirlo así, ¿no? De su pensamiento, y además él dejó plasmado algo para que el que vea el cuadro pues entienda eso que él quiso reflejar, ¿no? De algún modo refleja parte de su personalidad, parte de sus pensamientos, no todos, pero sí una parte, y el que está viendo el cuadro, pues de ahí puede deducir o aprender ciertas cosas, ¿no? Ver parte de las características de esta persona que hizo pues ese cuadro, ¿no? Que lo pintó. Y de algún modo esta analogía es parecida con respecto a lo que es la creación, ¿no? Si nosotros vemos la creación, podemos entender, si bien no la totalidad de la mente de Dios, ¿no? De lo que Dios es, podemos ver mucho de lo que Él es, mucho del conocimiento que Él tuvo y de su grandeza, ¿no? De su poder, por ejemplo, ¿no? Y todo esto nos puede llevar, o no nos puede llevar, nos lleva, en mi caso,
a ese reconocimiento pues de que Dios existe. Claro. ¿No? Muchos me van a preguntar, ¿y dónde firmó Dios? No veo nubes por ahí en forma diciendo la palabra Sí, Dios. Una vez vi una imagen de una tortuga que en su caparazón estaban las letras God en inglés, o una G o D. Ujú. Y bueno, decía, ¿no? El autor firmando su obra. Obviamente, bueno, no es que todas las tortugas traigan atrás esa palabra, pero sí lo dice en un lugar, en la Ujú. Biblia. Lo dice, yo soy el creador de todo esto. Claro. ¿No? Todos No, reconocen a Dios claro. como creador. Y, por ejemplo, en Job, ahorita pensé en Job, ¿no? En Sí. el libro de Job, cuando le dice, a ver, ¿y dónde estabas tú? Exacto, Cuando cuando yo estaba fundando puse la... los Sí, fundamentos, ¿no? sí, Cuando yo delimité tal cosa. Cuando claro. yo a cada especie la puse, ¿no? La Ujú. puse ahí y la creé, ¿no? Ujú. ¿Dónde estabas tú? Pero puedes entender la complejidad o la perfección de lo que yo soy, Claro. ¿no? Mi poder a partir de todo esto. Y esa es mi firma, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, yo quería ahora sí que comentar una experiencia con respecto a esto. A pesar de, como hemos mencionado en otras ocasiones, a pesar de ser creyente pues de mucho tiempo, ¿no? De haber conocido, de haber escuchado, eh, alguna vez teniendo, si no me equivoco, como 11, 12 años de edad, fuimos a Cancún a festejar, pasamos allá Navidad, pasamos Año Nuevo, yo cumplo años en Año Nuevo justamente, y en ese viaje, estando en Cancún, tuve la oportunidad de esos momentos que de repente te quedas solito y vas a la playa. Y bueno, obviamente en mi capacidad de esa edad, ¿no? Que yo andaba por ahí en la playa, estaba jugando, no había entendido la magnitud de todo esto. No estoy diciendo que lo haya entendido todo en ese momento. Simplemente había escuchado de Dios y como tú bien dices, das cosas por hecho, no entiendes mucho de lo que se dice, ¿no? Seguramente había leído por ahí Romanos y había leído estos versículos, pero pues, no había conciencia sobre lo Ujú. que querían decir. Y bueno, yo estaba ahí como jugando, caminando en la playa y de repente recuerdo mucho esa imagen, esa sensación. De repente levanté la vista hacia el horizonte, ¿no? Hacia el mar, el cielo, y vi ese paisaje que estaba frente a mí y la única palabra que lo describe es asombro. Me quedé con una sensación de asombro, no sé, me quedé inclusive paralizado. Ni siquiera fue un momento en el que yo me pusiera a pensar muchas cosas, ¿no? Simplemente me quedé asombrado de lo que estaba frente a mí y entonces como que me cayó el 20, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que de repente dije, a ver, ¿cómo es que todo esto está aquí? ¿Cómo es que todo esto existe? ¿No? ¿Cómo es que hay un punto en donde es el cielo y otro punto donde está el mar y otro punto donde hay algo, un universo arriba del cielo? ¿Y cómo es que yo estoy aquí? Y empecé a ver como ese orden, ¿no? Como esa creación, como esa perfección que había en todo lo que estaba a mi alrededor, que yo estaba viendo. Y bueno, obviamente la deducción lógica a la que yo llegué es que alguien lo tuvo que hacer. No hay otra, ¿no? No hay otra explicación, o es la explicación más razonable a la que yo puedo llegar. Y entonces, lo puedo decir así, en ese momento me vino esa revelación, me vino ese conocimiento, y yo reconocí en mi corazón, en mi mente, dentro de mí, pues que Dios existía, ¿no? Y es que seguramente alguien más con un pensamiento distinto ahorita te diría, no, sí hay otra manera, ¿no? Pero sí considero que es una postura un tanto más soberbia, ¿no? Por así decirlo. No, Sí, digo, de eso se trata todo esto, ¿no? De no. Seguramente habrá argumentos científicos miles que nos puedan sugerir, ¿no? claro. Sin embargo, creo que sí es importante echarle de una manera honesta una pensada o una repensada, por si es que ya pensaste esto, en cuanto a esta evidencia que tenemos por medio de lo creado, Ujú. de la existencia de un Dios, ¿no? Creo que digo, a lo mejor para mí es fácil decirlo, pero creo que es lo más obvio, ¿no? Sí, Que pues de hay hecho dice, se hace claramente visible, visible, así ¿no? es. Y para mí fue así, para mí Sí, fue muy claro en ese momento. Entiendo lo que dices, ¿no? Que de repente dicen, bueno, es que todo eso se formó por medio, y dan sí, otra explicación hay- de causas naturales. claro. Sin embargo, digo, obviamente eso ya es un pensamiento que tengo ahorita que he ido desarrollando. Sin embargo, esas mismas causas naturales te hablan de que hay un nivel de programación, voy a Ujú, decir así, y que también necesitan ser explicadas, ¿no? ujú. Y que de hecho, si tú las piensas, son muy complejas como para provenir pues, de la nada, ¿no? Del azar. Del azar, por Ujú. ejemplo, ¿no?
Que bueno, yo sé que hay muchos argumentos al respecto, pero también aquí entra la otra parte que es lo de la revelación especial, ¿no? Claro. Para mí ese momento fue importante, muy importante, porque pude reconocer que Dios existía. Y a partir de eso, como tú bien decías, de que tú ya tienes una certeza, también te acercas, también empiezas a tener esa inquietud y Dios se revela personalmente, ¿no? También ya tienes experiencias muy especiales, muy específicas, donde Dios te confirma eso que en algún momento pensaste, ¿no? Y justamente ese es el inicio. Bueno, para mí fue ese el inicio, Claro. ¿no? Y a partir de eso, pues pude conocerle más profundamente, voy a decirlo así, ¿no? Claro. Es obvio que no vas a alcanzar un conocimiento más profundo y que Él no se va a revelar de manera más especial si tú no le reconoces que le hay. Y no es un reconocimiento nada más ilógico, ¿no? O irracional. Irracional. Sí, eso me refería con la parte honesta. Así es, ¿no? sí, es parte de la sinceridad que debe haber Exacto. y en ese momento fue así, ¿no? Y bueno, para mí, en mi testimonio puedo decir que pues Dios se me ha revelado y puedo afirmar que Dios existe a partir de mi experiencia personal, ¿no? Y de eso que he podido conocer. Muy bien. Muy bien, entonces bueno, creo que es todo por el programa del día de hoy. Ya mencioné la frase, la había puesto aquí al final. Es una frase que utilizó en su momento San Agustín para justamente reflejar esa compatibilidad que hay entre fe y razón, bueno, también entre fe y ciencia, que es parte de la cosmovisión que nosotros queremos expresar, y dice, creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Bien, pues también de mi parte damos por concluido este episodio. Y bueno, queremos recordarles a todos que pues nos sigan, que sigan estando atentos al contenido que vamos a estar subiendo. Yo sé que, bueno, espero que tengamos, que haya por ahí algunas personas a los que algunos de nuestros episodios anteriores les hayan hecho sentido. Tenemos la fe, tenemos la creencia que así es, y por ustedes estamos haciendo esto, y pues bueno, tenemos esa creencia, esa firme creencia de que esto puede ser de mucha utilidad para ustedes. Y pues nada, ¿no? Seguir al pendiente, seguir al tanto de lo que vamos a estar subiendo. Así es. Y bueno, como tú mencionabas, creemos que este programa cumple un propósito, y cumple un propósito para nuestras vidas y para tu vida, ¿no? Quien sea que esté escuchando, conocido o no conocido, y tenemos esa fe, ¿no? De que puedes, si no conoces a Dios, puedes conocer a Dios a partir de todo esto que estamos mencionando, y si ya lo conoces, puedes reafirmar esa fe, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es todo por nuestra parte. Bien, pues yo también me despido. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Y bueno, nos vamos no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, sino existe la verdad y nuestra opinión. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Colder in my mind with a